Hello, everybody. Hello. Welcome back. Hi, everyone. Hi. Hello. Claire, are we going to do like a brief review of the agenda before we start? Yeah, I was just going to take a You're going to do a that? minute to go Okay. over the agenda for today Okay, good. before we get started. Oh, sorry, someone's ringing the doorbell. Buenas tardes a todos. Hola, Claire. Hola, Marcio. Hola Marcio, ¿qué tal? Hola, Pancho. Alex, ¿cómo andan todos? Bien. Hi, everyone. Hello. Hola, good morning. Welcome back. No. Hola a todos. Claire, una pregunta para compartir pantalla, cada quien puede hacerlo desde su máquina, ¿no? Eso es posible. Yes. I made you a co-host, so you should be able to share your screen. Perfecto, gracias. Yo también lo voy a hacer lo mismo, Claire. También ahora eres co-host. Gracias. Me too, Claire. Claire, you can get, I have an issue I have to deal with. Okay. No major issue, just someone who's come to the house, but I'll figure it out. You should start without me, that's all, okay? Okay. I'll be back. Okay. I turned off the enter exit chime, so we will not hear that 70 more times. Oh, Anna. So cheerful. It is cheerful, yes. Okay, so we have Ana Ortigosa. We have Pancho, Marcio, Guta. I think we're still missing one other panelist. Ale Vives. I think we're expecting quite a few more people, so let's wait a few more minutes before we get started.
Okay. Hi, everybody. So I think I'll get started just going over the agenda for today. So we have 2 more discussion panels. First, we will have a panel talking about our social environment data, the analyses that have been done so far, and answering some discussion questions about those similar to the panels that we had yesterday. Then we'll have a break, and then there will be one final discussion panel focused on the built environment, and then another break. And then Anna will kind of close the plenary session portion of the meeting, doing a presentation on, looking ahead, what's coming next for the project moving forward. And then we do have one other social activity planned, which everybody will stay and join us for that. And I can explain more about that later on, maybe before or after Anna does her presentation later on. And So- we have the award, Claire. Yes, The award. so stick around for that. So that's the plan for today. And I think now I see Ale is here. So all of our panelists for the first discussion are here. Panelists, I've made you all co-hosts for now, so you can share your screen. So yeah, I think with that, Ana Ortigosa, you can take over. Muy bien, hola a todos. Vamos a hacer un poco diferente hoy. We are going to start talking in Spanish or Portuñol. So we are honoring our Latin American. Are you seeing my Sí. Yes. screen? Okay. Bueno, la idea es un poco hacerlo mix en español y en inglés. We wanted to do this in a mixed language because we think panelists will feel more comfortable discussing these reflections in Spanish or in their own language. And I think it's also useful because, well, this is a Latin American project and we have to make a balance of languages. So the first thing is I'm going to do a brief glance of what the Social Environment Core has been working in this last year. And then we are going to hear from different members of the Social Economic Core that are going to reflect about certain questions in the same way we saw yesterday. So voy a empezar entonces con una breve reseña. Nuestros panelistas van a ser Marcio, Guta, Alejandra y Francisco, Pancho para los amigos. Y en resumen, la idea es un poco también ver, como vimos en el día anterior, una idea de cómo se han trabajado las diferentes medidas del ambiente socioeconómico en los distintos estudios que hizo Salurval hasta ahora y de los cuales tenemos resultados aprobados, publicados, corroborados. En este caso, lo que yo hice fue ver, o de lo que quisimos tratar de mostrar en estas diapos es un poco qué indicadores tenemos del social environment y tratar de ver en qué papers se aplicaron. Por eso van a ver entre paréntesis el número de los manuscritos. Respecto, y lo hemos agrupado por outcomes, o sea que en general hubo ciertos análisis que fueron basados sobre life expectancy y cost-specific mortality, y algunos de estos estudios usaron High Socioeconomic Index, más conocido como el índice de USAMA, y bueno, esto permitió ver, por ejemplo, que higher socioeconomic characteristics of that index were associated with higher longer life expectancy, lower proportion of cancer, nutritional, maternal and neonatal death, uncommunicable death, higher proportion of cancer and cardiovascular and non-communicable diseases, death due to those causes. A higher population educational attainment was also linked to longer life expectancy at sub-city levels, lower levels of healthcare amenable mortality, and higher income inequalities were associated with higher rates of homicides
in Brazilian cities. We also saw the relationship of certain social environment measures with infant mortality. We have seen that better living conditions and services provisions that correspond to a socioeconomic index of scores. There are 1, 2, and 3. These two were associated with lower infant mortality, and also we saw that higher levels of women empowerment were also associated with lower infant mortality, and also greater coverage of conditional cash transfer programs and lower infant mortality in Brazil. Also, there were some studies focusing on obesity and using educational attainment at the individual level. And we see in these cases how these measures are modifying or conditioning some other characteristics of cities. So lower prevalence of obesity among women appear in all cities, but only higher prevalence of obesity are among men in cities with lower socioeconomic development. We are also now, there are other studies in progress that are using socioeconomic indicators and different health outcomes or different outcomes itself. For example, there are some that are applying social environment measures to the study of risk factors, to self-reported outcomes like self-reported violence and crime or self-reported health, to other morbidities like depressive symptoms or hypertension prevalence, and also mortality as homicide rates and violence death. We also see that we have other measures, and also among maternal and child health outcomes, we see a different spectrum of outcomes that are studying or are looking at the association between social environment measures and these outcomes like obesity dynamics, burden of malnutrition, low birth weight prevalence, C-section prevalence, maternal mortality, adolescent birth rates, and child and adolescent injuries. And there are also other studies that are linking social environment to built environment and demographic characteristics, like, for example, the association of social environment measures with mortality under registration as an indicator per se, or the city typology or the availability of food and beverage stores in Mexico, depending on the conditions of the social environment, and urban greenness distribution. We also have other measures in the social environment that are related to inequalities. Socioeconomic or education inequalities are also being studied in relation to morbidities like diabetes or hypertension, in overall mortality and old age survival, and in the access to certain infrastructures or services like the access to mass transit at this bicycle infrastructure, bicycle use, or the use and satisfaction of public services like the study in Lima. We see also the implementation of racial and residential segregation to look at differences in self-rated health in Brazil, or in mortality due to non-communicable disease, or at the association or the relationship also with the urban environment in Colombia. And finally, there are also associations under progress looking at the association between women empowerment and adolescent birth rate and gender gap mortality. So given all this body of work that we have already and we are also working, we came up with these questions just to reflect a little bit in view for the future. Are there questions regarding the impact of social environment and social inequalities on health in Latin American cities that we could examine with available data but have not fully addressed yet? And what kind of evidences about the social environment and social inequalities of cities and health are most relevant to policymakers in the cities, and how we could use our data to respond to them? Entonces, traduciendo un poco esto, la idea es ver con lo que hemos mostrado que existe en este cuerpo de trabajos con resultados ya para publicar o ya corroborados y con análisis en progreso,
¿qué otras cuestiones que tenemos respecto al social environment o de las medidas que tenemos del social environment y social inequalities podemos examinar y también en visión de los resultados que ya tenemos y que todavía no nos hemos preguntado o no nos hemos acabado de pensar? Y también es importante ver esto también en el contexto de qué preguntas podrían ser relevantes para los tomadores de decisiones en las ciudades y cómo podemos con nuestros datos también y con las investigaciones que están avanzando responder a esto. Entonces para esto los panelistas creo que van a contestar porque son unos panelistas muy rebeldes. Tuvimos mucha discusión respecto a esto y entonces bueno, creo que al final todos van a responder las dos preguntas, ¿verdad? ¿No? Bueno, no sé, habíamos quedado algunos, creo que van a responder las dos preguntas, otros van a tomar más una pregunta que la otra. Bueno, esto es así, digamos. Así que quisiera abrir la idea para empezar, creo que Marcio va a empezar. Entonces, la idea es que cada uno hable en el idioma que se sienta más cómodo y las diapositivas ayuden a visualizar un poco lo que se está hablando en inglés. We're going to show the slides while the panelist is talking that were displayed in English so people that is not familiar with Spanish or Portuguese can follow up also the discussion. Bueno, sí, empiezo yo. ¿Me escuchan bien? Sí. Yo voy a hablar en castellano, como todos ya me conocen, y agradezco la invitación a esta mesa, a los organizadores, a Ana, a Claire y a los demás organizadores. Y básicamente lo que voy a presentar van a ser dos cuestiones. Una cuestión es cuáles son algunos de los problemas y cómo uno podría ir hacia un mediano y largo plazo en lo que uno está pensando dentro del grupo de salud urbana, que son problemas que son importantes en América Latina. Señalé algunos en esta diapositiva, como ustedes pueden ver, como la cuestión del trabajo, de la migración, las poblaciones indígenas, las poblaciones originarias, los homicidios, que voy a tratar más específicamente, cuestiones de género, que va a tratar Guta a continuación mía, hay el tema de la diversidad, temas relacionados que son más actuales como el COVID, y la segregación socioeconómica, ¿está bien? Ahora, conocemos las dificultades que existen para estudiar algunos de estos problemas. Por ejemplo, conocemos las dificultades que existen para trabajar todo lo que son las características del trabajo. ¿Está bien? Pero bueno, así como las conocemos, queríamos señalarlos que son temas relevantes dentro de lo que nosotros pensamos y que uno podría pensar quizás alguna variable que sea proxy respecto a las cuestiones relacionadas al trabajo. Así como pensamos variables proxy respecto a género como el sexo biológico, como lo va a presentar más adelante Guta, podríamos pensar que en el trabajo existen algunas enfermedades que están muy ligadas al trabajo, como el mesotelioma, que es bastante actual acá en la Argentina por el tema del asbesto y los vagones de subte y demás. Después, hay otro tema que es muy importante, que tiene que ver con el tema de las migraciones. Ese es el tema que menos datos tenemos, pero bueno, sería bueno pensar porque obviamente que esas migraciones están relacionadas con segregación socioeconómica, ¿no? Varios de estos puntos están relacionados entre sí. Obviamente el tema de trabajo está relacionado con género, está relacionado con segregación socioeconómica, está relacionado con migración. La segregación socioeconómica también está relacionada con cuestiones de los pueblos originarios. En este caso, de pueblos originarios, hay más datos. Los últimos censos están tomando alguna información sobre esto. Pero bueno, solo para tener en cuenta, en Argentina la población originaria es un 2%, pero en lugares como Bolivia, que no está en Salurval, pero como México, es más o menos un 40% más, ¿está bien? Y después, temas que sí voy a tratar, como básicamente los homicidios y la segregación socioeconómica, en donde voy a mencionar algunas cuestiones, algunas que se vienen haciendo y cómo pensamos nosotros que se podían profundizar, ¿está bien? Por ejemplo, el tema de las causas externas. ¿Y por qué lo señalamos? Se vienen estudiando causas externas históricamente, pero obviamente que sabemos que las causas externas son muy importantes en América Latina y tienen un impacto muy grande en la población, que es a la población joven.
principalmente en población de adultos jóvenes, principalmente en los grupos que son entre 15 y 24 años, ¿está bien? Hay varios estudios que muestran la importancia de las causas externas y cómo estas aumentan o disminuyen la cantidad de homicidios que existen, por ejemplo, en Brasil, en México, en Colombia. Entonces, suponemos que esto es muy importante, es un indicador que se utiliza mucho en salud pública y los homicidios de personas jóvenes incrementan mucho los años de vida potencial perdidos. Sabemos que son causas que son relevantes por otras cuestiones que voy a mencionar. Por ejemplo, esto que está acá, que va desde lo biológico a las causas sociales, es algo que plantea María Cecilia Minayo, una brasileña de la Fiocruz, que plantea lo siguiente, que en los jóvenes, en los últimos años, ¿no? Han podido descender de forma muy importante las tasas de mortalidad en menores de 5 años, y sus componentes, la tasa de mortalidad infantil, la neonatal, la posneonatal y demás. Y eso se ha podido hacer a través de medidas, entre comillas, que tienen que ver más con cuestiones biológicas, pero menos se ha podido hacer de los grupos de 15 a 24 años, donde los chicos se mueren y el descenso de las tasas en esos grupos de edad no son tan importantes, al contrario, a veces hay un aumento de la mortalidad en esos grupos de edad, porque son debidas a causas externas. Por eso Minayo lo plantea con el gradiente de lo biológico a las causas sociales. Entonces, una de las preguntas que se podrían hacer, y en relación a eso hay varios trabajos. Está el trabajo de Wiener, que utiliza varios países del mundo. Está un artículo publicado que fue producto de la tesis de Vanessa Di Secco, que trabaja con nosotros en Salud Urbal y en el instituto, que muestra estas diferencias que yo les estoy mostrando, principalmente en varones jóvenes, principalmente en los grupos de 15 a 24. Vanessa trabaja con todos los menores de 24 años. Hay también un estudio que se hace en Salud Urbal, que encabeza la gente de Belo Horizonte, Valesca, Guta, Uriel, en donde se trabaja ese grupo de edad, pero en un periodo de tiempo más corto, de 5 años, 4 o 5 años, depende de los países, pero no hay ningún estudio que trabaje esa tendencia temporal, esa visión más longitudinal, por lo que yo conozco, esa visión más longitudinal de las tasas de homicidios en jóvenes y algunas variables del entorno social. Teniendo en cuenta las dificultades que existen en la codificación de causas externas y teniendo en cuenta también las dificultades que existen en la obtención de datos sociales a lo largo del tiempo. Obviamente tenemos los censos y tenemos algunos otros datos de algunas encuestas locales que se hacen en algunas ciudades. La otra cuestión que sería bueno tener en cuenta es el tema de qué es lo que nosotros entendemos por homicidios, y lo decimos por lo siguiente, porque nosotros siempre trabajamos los homicidios en función de lo que son los informes estadísticos de defunción, que son estadísticas vitales, estadísticas de mortalidad, que es una información continua, pero poco tenemos en cuenta que ese homicidio está definido de tal manera que no está definido así por otros sectores, y siempre teniendo en cuenta que nosotros queremos producir información, producir conocimiento para las acciones. En ese sentido, solo para dar un ejemplo, Justicia tiene definiciones de homicidios y formas de abordar esa temática muy diferente de lo que nosotros tenemos en salud. Obviamente que la segunda parte, eso también ver las tendencias, de la mortalidad por suicidios también, porque obviamente que los suicidios es un evento importante en edad joven, y también nosotros lo que vimos, por ejemplo, en Argentina, para algunos periodos que hay un aumento de los suicidios en jóvenes y una disminución de suicidios en personas mayores. De todos modos, ameritaría también ver qué es lo que está pasando con estas tres causas por intencionalidad, que son las causas externas, ¿no? Homicidios, suicidios, y por último, la cuestión de el ambiente social, el ambiente urbano y las muertes por accidentes de tránsito, porque también afectan a ese grupo de edad, principalmente varones jóvenes, ¿sí? En esto está trabajando Alex, ya tiene varios artículos de accidentes en chicos, de mortalidad en peatones, pero habría que agregar la cuestión de la dimensión longitudinal también. Perdón, y me faltó una cosa acá. Ayer hizo un comentario de Ana Ortigosa importante en relación a que esto, cuando nosotros hablamos de ambiente social, habría que tener en cuenta también
las distintas políticas que existen en los procesos sociohistóricos de cada país. Había que ver cómo tenerlo en cuenta, pero obviamente que es diferente para cada país, ¿sí? En segundo término, y los dos aspectos que quería mencionar, es el tema de la segregación socioeconómica. La segregación socioeconómica tiene relevancias de forma muy resumida. Todos conocen la inequidad que existe en América Latina, es el continente, la región con más desigualdades que existen. Y todos sabemos a partir de un geógrafo brasileño, Milton Santos, la cuestión de la construcción del espacio, es decir, el espacio urbano es construido a través de los conflictos o de los acuerdos que existen los actores para construcción de ese espacio, y sabemos que un tercio de la población que vive en ciudades vive en condiciones pésimas, ¿no? Es decir, en muy bajas condiciones de vida. Entonces, las preguntas que uno podría hacerse dentro de este grupo de trabajo sería, una es, ¿cómo sería la asociación entre las diferencias a nivel socioambiental, intraciudad, pero también teniendo en cuenta la red de transporte que existe en esta ciudad? Para ver de alguna manera integrar los dos grupos que son el SEC y el BEC, ¿no? El Built Environmental más el Socio-Environmental, y su relación con la mortalidad. Hay estudios que muestran, y en Salud Urbal también, mostrando que existe una relación entre la red de transportes, el acceso a los servicios y la mortalidad en menores de 5 años. Así que serían cuestiones a profundizar y a investigar. Por otro lado, dentro de los indicadores que ustedes conocen del SEC, existen indicadores de los sistemas de salud. Entonces también había que empezar a incorporar los indicadores del sistema de salud, que estamos trabajando en eso, para ver algunas cuestiones que podrían ayudar a explicar o entender qué es lo que está pasando. Colocamos solamente dos preguntas al respecto. Una es cómo es la variación de la tasa de mortalidad por diferentes causas, ¿sí? A lo largo del tiempo, intraciudad, ¿está bien? Y indicadores de los servicios de salud y de sistemas de salud, ¿está bien? Como una medida indirecta de la dimensión de acceso a la salud. Hay varias formas de definir el acceso a la salud. Una de las medidas una de las dimensiones podría ser a través de estos indicadores que tenemos, que tienen que ver con el gasto en salud, que tienen que ver con el número de camas, número de médicos y demás. Y después, por la actualidad que tiene el tema de COVID y por algunos datos que están disponibles respecto principalmente a las muertes por COVID, nosotros podríamos también ver la relación que existe entre las tasas de mortalidad por COVID entre diferentes países, ¿está bien? En relación a estos indicadores. Gasto en salud, el porcentaje de público y privado, y acá obviamente que existen problemas que podemos señalar con más detalle, pero por ejemplo, la definición de público-privado es diferente en distintos países, es bastante heterogénea, entonces serían cosas a acordar, pero lo que vemos acá en Argentina, por lo menos las provincias, y acá tengo los compañeros que pueden discutir conmigo, las provincias que tienen básicamente un sector históricamente público, tienen mejores resultados, como Neuquén, que provincias que tienen un sector básicamente privado, como Chaco, como Río Negro. Por ejemplo, en Chaco, y el tema del COVID, en poblaciones indígenas, si bien son pocos, son números pequeños, existe una cantidad de muertes muy importante en personas jóvenes, ¿no? En población toba, en Chaco. Entonces, sería otro tema que sé que hay un grupo de COVID, pero queríamos señalarlo acá en relación a la cuestión de los servicios de salud. Y por último, bueno, agradecer a dos grupos de personas, al grupo de personas que me ha ayudado del SEC y fuera del SEC, desinteresadamente y con mucho trabajo. He hablado con mucha gente y me han ayudado mucho. Agradezco. Y después, no sé, agradezco la invitación, pero siguen invitándome y yo no hablo inglés, así que yo sigo hablando en castellano. Siguen insistiendo, pero infelizmente hablo en castellano. Gracias. Bueno. Gracias, Marcio. Te invitan porque te quieren. Porque hables en castellano. Muy bien. Bueno, ahora entonces vamos a dejar las discusiones después para el final, así agrupamos todas las temáticas. Guta, creo que es la persona que sigue. Ok.
Entonces, I will try to speak in English, and if needed, I will change to Portuguese or Portunhol, okay? Portunhol. Okay, Ana? Can you see my screen? Perfecto, sí. Yeah, okay. So first I'd like to thank you, Ana, Jesru, and Claire for inviting me, and it's a pleasure to be here with all of you and the colleagues of this panel. I follow the Márcio ideas. I will bring out some reflection about gender perspective on urban health field. This idea came up from the gender group, raises the need that this idea that aim to raise the need to include a gender perspective in the Salurbal analysis. So why is it need? First, in Latin America and Caribbean region is historically influenced by a patriarchal and sexist culture that contribute to the creation and persistence of gender inequalities. And although we have had an increase in the number of countries that have implemented the women's protective policies, the region persists as the most violent against women around the world. So, coming back to the concepts, although sex and gender are related, they are different concepts, and both influence an individual's experience on their environment, social and built environment. And sex refers to the physical and biological characteristics that distinguish males and females. And gender refers to the roles, behaviors, activities, and the attributes that a given society at a given time considers appropriate for men and women. In fact, since the 70s, researchers have been discussing the need to incorporate the gender perspective in health research. So I will bring two examples. The first one is the conceptual model proposed by Krieger in 2003 that proposes to interpret the relationships between sex, gender, exposure, and outcomes, recognizing that these factors interact with one another by multiple pathways. And more recently, in 2016, the European Association of Science Editors spread out the SAGA guidelines to promote sex and gender equity in research, and they encourage researchers to present sex-related differences, even these are not the primary focus on the investigation, as well as to incorporate gender variables if possible, or gender perspective in discussion. So, based on this, the gender group has been working a paper that is now under PNP review, proposing to incorporate this approach in urban health research more specifically in Salurbal studies. So if we have some research question like how do gender relations influence homicides determinants such as education, income, and spatial segregation? How can gender function as a confounding variable upon the association between no exposure and homicides? So this paper brings out some examples that I will borrow
One of these that is based in homicide as an outcome, and schooling as the exposure, and using the sex, the variable that you have is sex, men and women, but we can try to interpret this under gender, thinking about the gender relations. So if these arrows represent the effects or the relation with the exposure or the relation between exposure and the outcome, or directly in the outcome. So I will present some examples, but not, I think I don't have time to go any further in this model, but, oh, sorry. So when we think in a gender relation, we can have an effect on the schooling. Oh, sorry. In the schooling, through gender relations can affect or influence schooling dropout, and the driving factors such as involvement with drug trafficking, while sex is more related to schooling by biological factors as attention deficit disorders that is more frequent in males, or by the hormonal and reproductivity cycles that may interrupt the school trajectories for women and girls, for example. On the other hand, gender relations can be linked directly to the homicides rates by this involvement in drug trafficking and the associated violence, the police violence and other activities and conflicts that may result in homicides. Here we can include, for example, intimate partner violence or LGBTQI+ discrimination, for example. On the other hand, thinking the sex linked biological influence, we can think about the muscle strength and stamina, body size with potential connections to the ability to perpetrate violence or tendency to engage in risky, illegal activities, or etc. But all of these relations occur in a given environment. So looking at the macro determinants of health and the socioeconomic determinants of health is so important too. So the question that raises from this discussion is how we can improve our discussions in Saúde Bucal studies, considering more specifically the influences of gender relations and the difference between gender relations and sex linked biology relations with the outcomes, the exposures, as well as confounders or effect modifiers. So the last one is following the Márcio's idea on COVID. I have some questions. I'm not go deeper on this, but I was thinking that due to the importance of the intra-urban
social environment to the results of the disease, including mortality, but including morbidity too. What kind of data the countries teams have, or for some cities, maybe few cities, but that we can look for these more specific relationships. So one question is, what is the relationship between the features of the intra-urban social environment, COVID mortality, between and within the sub-series? Or how do the policies implemented by Latin American countries impact COVID's mortality between and within the sub-series? And how do social distance, for example, policies differently affect men and women in this region? So I think it's all that I have to present. Thank you. Thank you, Guta. I will encourage the last panelist. I think if we can attach to 5 minutes, because we have passed a little bit over time. And we would like to encourage people to also discuss, participate in discussion. I think this is a really important topics. So next one, I don't know who would like to go, Pancho or Ale? Creo que habíamos pensado que iba yo, Pancho, no sé qué Bueno. dice. Sí, tú primero. Ale, si podemos entonces en 5 minutos más o menos para dejar discusión. Dale. Ya, voy a seguir con el plan de diapos en inglés y hablo en castellano, pero sin share. Ya. La pregunta sobre evidencia que fuera relevante para los policymakers, ¿verdad? Uy, me falté una. Ahí está. Y entonces, frente a esa pregunta, nos planteamos, bueno, ¿quiénes son los policymakers? O hay muchas personas que se podrían considerar policymakers. Yo hace años encontré unas definiciones muy amplias, pero no las encontré ahora, entonces me fui al diccionario y me encontré definiciones más estrechas, pero lo que quiero señalar es que hay policymakers en el mundo de la política y en el gobierno, pero hay policymakers en el mundo privado y en el mundo de la comunidad y la sociedad organizada, ¿sí? Aquí entendemos que estamos pensando más en el policymaker vinculado al gobierno y a las políticas, y entonces, por ejemplo, se podría hablar de public policymakers, ¿verdad? Y en ese espacio tenemos a los electos y a los no electos, y uno entonces podría ir a mirar al Congreso, o podría ir a mirar a los ministerios. Y hay distintos interlocutores, ¿verdad?, que van a tener quizás distintos intereses y distintos enfoques. Yo pensaba, bueno, desde mi punto de vista, me parece interesante pensar en el policymaker del nivel local, que en términos de los datos nuestros se traducen en el 2, en algunos casos el 1, pero sobre todo cuando el 1 y el 2 son lo mismo, o cuando hay gobiernos metropolitanos o de ciudad, ¿cierto? Luego, ¿qué les interesa? Y eso no lo voy a discutir yo extensamente, pero sin duda que hay temas que les pueden interesar a priori y hay otros temas que nosotros debemos convocar su interés, ¿verdad? A través de introducir temas en agenda. Pero en términos muy globales, yo imagino que hay dos ámbitos de interés. Uno, que hagamos investigación que refiera a lo que está ocurriendo en sus realidades locales, o sea, que el contenido haga referencia a sus contextos y realidades, y otras que hagan referencia más directamente a los gobiernos y a las agendas políticas que tienen que ver con lo local, ¿sí? Y en ese sentido, mirando un poco Salud Urban Data y teniendo algunas ideas muy iniciales, muy algunas que se van a topar con cosas que ya están hechas y otras que no, pensaba en
mi otro tema, ¿no? Que tiene que ver con empleo. Y poniendo el empleo en el contexto urbano, tenemos datos de nivel censal, que son context level data o level 2, y ahí, por ejemplo, está el desempleo. Y el desempleo, agregado a nivel del 2, nos puede servir para mirar labor market context, o sea, el contexto del mercado de trabajo, por ejemplo. Y los mercados de trabajo como oportunidades para mejorar los niveles socioeconómicos y, por lo tanto, la salud, o incluso los mercados de trabajo y los desempleos a nivel agregado como modificadores del efecto del desempleo individual en la salud, que es un tema súper interesante en esa línea de trabajo. También se mira, y en este sentido tenemos los índices socioeconómicos, el desempleo como nivel socioeconómico, parte de, o un indicador de nivel socioeconómico contextual, ¿verdad? Y ahí tenemos el nivel socioeconómico contextual como un modificador de efecto al que voy a referir a continuación. Y otro indicador del censo es la participación laboral de las mujeres, que podemos entender que nos da cuenta de cómo son los mercados de trabajo locales para las mujeres, cómo a nivel local se está entregando apoyo al cuidado de hijos enfermos, ancianos a las mujeres, y por lo tanto permitiéndoles incorporarse al mercado de trabajo, y cómo estas cuestiones van a impactar en la salud de las mujeres y los niños. Luego podemos combinar estos datos contextuales con datos del SEC también, pero que son de encuestas, ¿verdad? Y tener entonces el contexto como modificador de efecto de lo que ocurre a nivel individual. ¿Qué pasa con el desempleo a nivel individual en contextos de distintos niveles de desempleo a nivel local, o desempeños de los mercados de trabajo a nivel local, y cómo eso afecta a la salud mental? Por ejemplo, hay evidencia que sugiere que es muy distinto estar desempleado en contextos de alto desempleo o bajo desempleo, pero cómo eso afecta, he leído evidencia que es contradictoria. En algunos casos se entiende que es peor, en otros casos se entiende que es mejor. Se puede avanzar en eso. Después, el nivel socioeconómico individual versus el nivel socioeconómico contextual, ¿verdad? Y en la diapositiva siguiente voy a dar un paso más allá, que tiene que ver con la capacidad de gasto de los municipios, que no es lo mismo que el nivel socioeconómico contextual entendido como pobreza contextual, elevado desempleo contextual, y cómo esto va a ser, este nivel socioeconómico contextual, al nivel local, un modificador de efecto del impacto en la salud de los sujetos y sus familias, ¿verdad? Y retomando el de la participación laboral femenina, lo mismo, ¿verdad? Como el mercado de trabajo local habilita la participación laboral femenina, y cómo eso puede tener beneficios para las mujeres en salud, particularmente salud mental, cómo eso puede estar afectando la combinación entre horas de trabajo pagado y no pagado, y cómo puede estar afectando la salud infantil. Y por último, yendo a cuestiones que tienen más que ver con políticas y estructuras de gobierno, cosas que se están recogiendo o que se podrían recoger con cierta facilidad, es por ejemplo mujeres en cargos de poder y cómo eso beneficia la salud de las mujeres y los niños. Hay alguna evidencia internacional sobre eso. El gasto per cápita del gobierno local como un modificador de efecto, ¿verdad?, de la relación entre el nivel socioeconómico de la familia y la salud de las personas. Y esto sabemos desde Engels, ¿cierto?, que es importante y que es distinto ser pobre en un barrio pobre que pobre en un barrio rico, y tendríamos el potencial quizás de estudiarlo para muchas ciudades de la región. Y por último, algo que no hemos recogido, pero que para mí en el contexto del SEC me parece extraordinariamente interesante, tiene que ver con las políticas que dicen al desarrollo urbano y que impactan en la segregación socioeconómica en el espacio, como por ejemplo las políticas de precio de suelo, ¿cierto? Y cómo eso, por lo tanto, muy lejano al sector salud, va a impactar finalmente en desigualdades y en salud, además de desigualdades en salud de manera muy importante. Así que estas son algunas ideas como de hacia dónde podemos avanzar que puedan interesar a los policy makers del nivel local, y me faltó la de cierre, la diapo que dice muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ale. Ahora entonces vamos a escuchar a Pancho con la mesiánica tarea de hacerlo en 5 minutos, a ver si el último lo puede hacer en 5 minutos. Yo sé que el idioma español además es muy rico, entonces demanda más volumen, pero vamos a ver si llegamos a hacerlo en 5 minutos. Hola, hola, ¿ahí me escuchan y se ve la pantalla?
¿Aló? Sí, sí. Adelante. A ver, 5 minutos, tamaña tarea. Vamos a ver si nos alineamos. Lo que yo presento, que es una reflexión cortita, complementa un poco la reflexión de Ale y de hecho ha sido un producto medio de conversaciones entre nosotros, ¿no? A ver si lo hacemos en el tiempo. La primera reflexión, que era más no una pregunta que yo pretendía contestar, sino más bien una invitación para el grupo, es qué tan común es el uso de la investigación y la evidencia para hacer políticas de salud en la región. No es mi tarea contestarla, pero buscando un poquito no encontré, digamos, documentos que con énfasis dijeran que eso así ocurre. Diría que más bien lo contrario, ¿no? Ayer Fernanda nos daba un poco de esperanza en términos del uso de las encuestas de salud para evaluaciones de impacto, monitoreo de indicadores nacionales o globales, y hablaba también de este programa de presupuesto por resultados que hay en el Perú. Y buscando un poquito más, encontré un paper de un ex director del Instituto Nacional de Salud del Perú, donde hablaba un poco del tipo de evidencia que ellos recogían aquí para hacer políticas, pero creo que estaba básicamente limitada a hacer revisiones sistemáticas o hacer evaluaciones específicas armadas específicamente para programas o políticas como más ad hoc, ¿no? En mi experiencia personal, digamos, la investigación se usa poco para hacer políticas y programas y además no siempre se usa bien, digamos, en términos de cómo se interpreta la data, ¿no? Creo que esto como reflexión inicial nos lleva a dos cosas. Primero, hay mucho espacio para mejorar, lo cual es bueno, es una oportunidad. Pero después hay un reto, ¿no? Que es que el trabajo que nos toca va mucho más allá de solo recoger y analizar los datos, que ya es muchísimo trabajo, y que hay mucho por hacer en términos del vínculo que se establezca con los policy makers, y creo que ahí Salud Urbal está alineada con sus objetivos 2 y 4 a esta tarea. Pensábamos con el grupo de ponentes un poco qué le puede interesar del social environment a los policy makers, ¿no? Y un poco alineado con lo que comentaba Alejandra, es bueno, depende de qué policy maker, ¿no? Depende de su posición, de su rango, de si es elegido o designado y de qué es lo que está buscando finalmente conseguir. Por ejemplo, es alguien que quiere reelegirse, es alguien que tiene un trabajo permanente e inamovible. Pero más allá del rol, la posición y la motivación, que seguramente hará que varíe un poco cómo valora la evidencia de investigación en su trabajo, y alineado también a lo que Ale comentaba, la idea es que la evidencia que se genere primero sea comprensible, sea útil en el contexto local, relevante para su trabajo, pero además que pueda ser trasladada fácilmente, diría yo, a una política o a un programa. Alejandra se concentró en el nivel local y la idea es que yo pensara un poco más en el nivel del que yo conozco más, digamos, que es el policymaker nacional y vinculado a la salud. Y pensábamos un poco, bueno, ¿qué evidencia podría interesarle? ¿No? Uno, pensaba yo, aquella evidencia que le permita definir, guiar o afinar, digamos, acciones que atiendan problemas urgentes, ¿no? El que está hoy en mesa de todos y en boca de todos es el COVID, ¿no? Y cómo mirarlo desde la dimensión, digamos, social y inequidad, pensaba yo, quizás evaluando cómo en este contexto hay gente que por sus condiciones de vida está expuesta de manera diferente al COVID, tiene una vulnerabilidad distinta a enfermar por sus condiciones de vida, pero además las consecuencias que eso traiga para ellos y ellas va a ser distinta. Hay gente que ha perdido más el empleo, que tiene menos ahorros para sobrevivir y que tiene menos acceso a salud, ¿no? Entonces era como una invitación a explorar desde una mirada de la inequidad cómo la enfermedad nos golpea diferente, ¿no? No sé si tenemos esa data o la tendremos, pero creo que en todo caso la red de Salud Urbal es un espacio que podría aprovecharse para dar la extensión y la calidad del equipo para recoger algo de información en esta dirección. La segunda reflexión es quizás también les interese evidencia que le permita diseñar cosas nuevas en términos de políticas y programas, o aquello que se diseñe y refinarlo en términos de dónde enfocarlo o cómo implementarlo, ¿no? Entonces la mirada, digamos, de la inequidad y del social environment iba más por ayudar a entender qué poblaciones podrían priorizarse, poblaciones entendidas como regiones o grupos de la población, que por sus condiciones sociales están en mayor vulnerabilidad o en mayor riesgo, y por tanto las políticas tendrían que dirigirse hacia ellas, pero también identificar aquellos determinantes que ponen en mayor riesgo a la población y que deberían ser atendidos, ¿no? Yo tengo la sensación,
de que el grueso de lo que se ha hecho hasta ahora, puedo equivocarme porque no tengo la mirada del bosque, digamos, es trabajar los datos un poco a este nivel, ¿no? Explorar asociaciones entre exposiciones del ambiente social y variables de salud. Creo que mi reflexión aquí, cortita, es que quizás no siempre es tan sencillo trasladar, digamos, el resultado de estos estudios a implicancias prácticas en términos de programas y políticas. Es más una invitación a la conversación, ¿no? Y en tercer lugar, lo que creo que les interesa, y esto se ha venido conversando ayer, es evidencia que les permite evaluar políticas y programas que ya están en curso, para continuarlos, para refinarlos o mejorarlos, o para escalarlos, ¿no? Entonces, desde la mirada, digamos, de la inequidad y del ambiente social, la idea es preguntarse si estas políticas o programas mejoran la salud de la gente o, cuando menos, incrementan o reducen aquellas variables de corte social, digamos, que impactan en la salud. Por ejemplo, la educación, la participación o la violencia, que son algunas de las variables que el Social Core ha venido trabajando. Y otra entrada es más bien si estas políticas o programas reducen el gap que existe en mortalidad, en morbilidad o en acceso a servicios entre grupos, por ejemplo, de distintos niveles socioeconómicos. Podrían ser grupos étnicos distintos que sabemos que tienen, digamos, grandes brechas entre sí, ¿no? Esto se ha venido conversando ayer y tengo poquito tiempo, así que no entraré en detalles, pero es la idea del uso de datos longitudinales, del uso de experimentos naturales que puedan comparar zonas donde se han implementado ciertas políticas y zonas donde esas políticas no se han implementado. Una referencia local cercana para mí, por ejemplo, es la reforma de salud mental en el Perú, que está en curso hace varios años, y pensar si esta reforma ha permitido reducir la brecha de atención en salud mental entre los grupos más desfavorecidos de las ciudades, que debería ser una meta del Estado. Para cerrar, darle una oportunidad a los espacios auxiliares también como una manera de acercarnos al social environment y mirar la inequidad, en parte porque nosotros tenemos uno de esos estudios, que es el estudio del etiquetado y de alimentos, ¿no? Y pensaba qué preguntas podríamos hacerles, digamos, a nuestro estudio para que tenga un enfoque de ese estilo, ¿no? Y una pregunta es, ¿tiene el efecto del etiquetado, digamos, o el etiquetado tiene el mismo efecto dependiendo del nivel socioeconómico de la población? ¿Será que los más ricos, una vez que aparece el etiquetado en sus alimentos, tienen más capacidad de migrar a alimentos que son más saludables, lo cual los pobres probablemente no siempre pueden hacer, ¿no? Y pensaba un poco en otro que había escuchado, que era el estudio en México en las ciclovías, y pensar cómo la inseguridad de los barrios o cómo la pobreza de los barrios podría, por ejemplo, afectar el éxito de un programa de ese estilo. Ahí lo dejo para estar alineado con los tiempos. Gracias. Gracias, Pancho. I'm going to do 1 minute summary of all the discussions. I think all the discussions were really, really richful in many aspects of the social environment that sometimes we don't have too much capacity to reflect in the everyday activity, research activity. One of the things I think I perceive it's remarkable is it's this idea of making the data more dynamic in the sense of trying to be the social environment informative of changes that are happening in the society and also that could be relevant to inform policymakers. And in this search or pursuit of the dynamical change of everyday change of the social environment, it's this point or the stress on the longitudinal data or the longitudinal approach we need to capture in the social environment. And the other thing is that we so far have seen a social environment as determinant or as the main exposure, but many of these, the panelists have remarked the idea of the social environment as a modifier of other things, like infrastructure, the use or the access to infrastructure. And the other aspect is also the social environment or the cities and the sub-cities, also the emphasis in the sub-cities or the intra-city differences, and how cities provide services that sometimes we are not having too much, and how we can work on new data. So the gaps are in terms of something new, but also how we advance in this research question. I think one of the ideas of advancing is considering the modifying effect of the social environment on other things that we already know,
the social determinant, the social environment determines some outcomes, but we are not very sure how it modifies other associations. And then were topics that maybe are not considering yet, and there are gaps by itself, like migration, other aspects of work rather than simply employment, the gender perspective, and also the violence and diversity in many cities, in the sense not only about gender diversity, but also ethnicities and capturing other kinds of diversity. So I would like to ask the panelists how you think, with the data we have, it's the best way of operationalizing modifiers or the social environment as a modifier. ¿Cómo piensan ustedes que podemos considerar? Muchos de ustedes han hablado del ambiente socioeconómico como un modificador de otras cosas, ¿no? Del acceso a infraestructura o del acceso a servicios, y que esto sería también muy relevante capturar estos cambios para informar en políticas. Entonces, bueno, una de las preguntas o una de las posibilidades sería, bueno, trabajar más el efecto condicionante que tiene el ambiente socioeconómico. ¿Qué idea tienen ustedes de cómo con los datos que tenemos podríamos implementarlo? No sé quién quiere empezar con la reflexión. ¿Ale? Sí, puedo comentar brevemente y algo bien obvio, pero yo creo que depende de la pregunta de investigación. O sea, inevitablemente, si la pregunta es muy general, hay indicadores socioeconómicos compuestos de contexto, y eso yo creo que está bien, porque dan cuenta de distintas dimensiones de la situación socioeconómica. Y en ese sentido los indicadores que se están construyendo serían súper útiles, pero a veces vas a tener preguntas más específicas, ¿verdad? Relativas, qué sé yo, a empleo o relativas a pobreza. Y en ese caso, pues tu indicador va a tener que ser aquel que tiene relación con tu pregunta. Hay experiencia en grupos que conozco, liderados por la Karma Burrell, por ejemplo, en la construcción de indicadores socioeconómicos que combinan cosas como los indicadores nuestros del SEC, y que encuentran asociaciones con varios outcomes de salud, pero que son más exploraciones más inespecíficas de asociaciones. Entonces ahí el indicador compuesto sirve. Cuando vas a cuestiones más puntuales, yo creo que tienes que ir a elegir exactamente aquello de lo que quieres hablar. I know we are just, I don't know if we are going to extend this session a little bit more, or Claire, you may say. Yeah. To encourage discussion if it's not possible. I mean, yeah, we're about 5 minutes over time, but I don't know, Anna, what do you think? I think it's okay. We can continue a little bit more. I think we'll have some saving time at the end. Okay, thank you. Sí, creo que es muy interesante, Ale, lo que planteas. No sé si alguien más quiere comentar algo. Bueno, yo diría que estoy de acuerdo con Ale, depende de la pregunta. Incluso estamos trabajando con el tema de cesáreas en diferentes países con Serena, y aplicando los indicadores, los índices compuestos tuyo, Ana, y de Usama, nos dan cosas diferentes, y para algunos países la verdad que no se entiende bien la orientación. Había que mirar bien cuál es la pregunta de investigación y ver cuál es el indicador compuesto más adecuado. Yo creo que depende mucho de la pregunta, no se puede aplicar a todo. No sé si hubo una pregunta así en el chat, pero debería pensar en la pregunta para ver. Sí, esa fue una de las preguntas, por eso la traigo a colación. Los que quieran preguntar pueden preguntar acá o por el chat o abrir el micrófono, están abiertos. E, Ana, penso que poderíamos, concordo que as perguntas que devem definir um pouco as confundidoras, mas penso que temos que avançar em criação, concordando com o que disseram, com criação de índices mais compostos, né? Então temos já uma proposta de Uriel e Débora para trabalhar com índice composto com 13 variáveis de censo. Temos outros modelos respondendo um pouco a pergunta de Daniel também, além de indicadores de Usama e índice de Ana Ortigosa,
Temos uma proposta de Maurício Fontes e Ale de uma tipologia de ambiente social das cidades, que acho que pode ser interessante para olhar para os eventos que estudamos. E também temos outros exemplos. Aqui em Brasil temos um índice que é GeoCES, que é todo calculado com indicadores de censo, que é muito interessante, que talvez também seja um caminho para seguirnos. Gracias, Guta. Sí, entiendo que la creación de indicadores más complejos, o sea, que tienen múltiples dimensiones, es atractiva al investigador porque, bueno, permite combinar o complejizar un poco la exposición que uno quiere usar, ya sea como un modificador o como una exposición principal. Pero la pregunta sería, en este caso, entonces, para avanzar o para tener una visión un poco más crítica, si esto es realmente, cuando uno presenta resultados con índices tan complejos o tan abarcativos, si eso es informativo a los policy makers, ¿no? Si eso realmente brinda una evidencia después que se pueda aplicar a algo concreto. O sea, si estamos hablando a lo mejor de un índice muy global o muy complejo, si eso después permite capturar algo concreto del ambiente social en el que igual uno pueda intervenir. Ana, ¿me escuchan? Habla Marianela. Sí, Marianela. Yo igual pensaba que a veces depende también, aparte de la pregunta, como decían, de los países que quiero incluir en el análisis, porque hay aspectos estructurales de los datos. Por ejemplo, algunos países tienen muy pocos L1, y si nos interesa como interacciones a ese nivel, no vamos a encontrar nada. Y por otro lado, también algunos países tienen limitaciones de los datos. Tú puedes tener tu variable de interés de un año, pero la variable del censo es de otro. Entonces, para ese país, tal vez algo que funciona para otros no funciona para el país. Entonces, como que también veo que puede ser que hayan también condicionantes en relación a eso de que es difícil, como cuando se dan recomendaciones de política, no tener como la cosa particular, y ahí como de repente pienso en los análisis de sensibilidad por países, que no sé si a lo mejor es algo que hay que explorar un poco más. Es una idea así, muy general. Gracias, Marianela. Sí, entiendo que esto ha sido también parte de la discusión del SEC, pero queríamos convocar un poco a los otros integrantes de los otros cores, ¿no? Porque esto también es una discusión que se da más allá de las definiciones propias del SEC, ¿no? Y la interpretación no solo de las variables del SEC en sí mismas, sino en combinación con variables estructurales del built environment, por ejemplo, o de otros sistemas, ¿no? Yo creo que sería muy útil, un poco reflexionando también sobre los puntos que presentó Pancho, ver qué se puede hacer con los datos que tenemos de manera simple, que sea relevante localmente, ¿no? Por ejemplo, hemos visto un ejemplo concreto que fue el paper de Usama de desigualdades en life expectancy al interior de las ciudades, que tuvo muchísimo interés. Y es un análisis relativamente simple, ¿no? Descriptivo. Entonces quizás sí pensar en las cosas más complicadas que queremos hacer, etcétera, etcétera, pero también pensar qué cosas por ahí más simples, descriptivas se puede hacer con la información que sea, digamos, útil, aunque sea para resaltar alguna problemática, ¿no? Aunque no sea la solución, no identifique la política que haya que implementar, pero aunque sea, no sé, porque tenemos muchísima información en realidad, ¿no? Estoy pensando cómo se podría aprovechar, aparte de las preguntas las que queremos responder, que son preguntas importantes, pero haciendo incluso cosas más descriptivas, más simples que puedan ser útiles. No sé, se me ocurre escuchando la discusión. Queria hablar. A mim me parece que é muito interessante a discussão, pero uma coisa que se habla com políticos ou policymakers que é como é suave para os ouvidos de ellos, é custo.
entonces, si necesitamos algo que involucre con costos, no importa, no necesita que sea muy complicado, pero si hablamos de costos y es más barato en términos de vida, pensando en lifespan, pensando en expectativa de vida y pensando en un montón de cosas relacionadas tanto a la salud como a las intervenciones urbanas, a mí me parece que esta sí sería una manera más fácil de llegar a los oídos de los policymakers y de los políticos. Andrea creo que había levantado la mano. Sí, también quizás recogiendo un poco lo que dijo Ana recién y lo que dijo Pancho en su presentación, tanto como el uso de los datos que son riquísimos y que yo siento que en alguna manera como academia nos quedamos un poco cortos en cerrar esa brecha entre la cantidad de información que tenemos y cuánta desinformación finalmente se puede llegar a usar. No solo cómo usar todos esos datos que tenemos, sino que en qué formato realmente es más efectivo. Y quizás ahí tenemos que empezar a ser un poco más novedosos y más creativos. Quizás salir un poco de la caja y empezar a mirar y experimentar tal vez. Quizá con un poco más de trabajo con actores locales, pienso yo. Pero me parece que es como una deuda del proyecto también el bajar y sacar un poco, innovar con esta gran cantidad de datos que tenemos. Es casi una responsabilidad social, pienso yo. ¿Alguien más que quiera incorporar alguna reflexión o responder alguna de las preguntas? Ana, yo, Fernanda, yo lo mencioné muy rápidamente ayer, pero creo que algo que también se pudiera hacer relativamente fácil y con encuestas nacionales, pensando en no determinantes sociales, inequidades sociales, son análisis de focalización, que son bastante sencillos de hacer. Es básicamente saber si las personas que más vulnerables son las que están recibiendo ciertos programas sociales. Uno pensará que todos los países piensan en focalizar, pero muchas veces la sorpresa es que la gente que recibe ciertos programas sociales no son los más vulnerables. Y esto se puede ver, hay ciertas técnicas econométricas muy sencillas, incluso como decía Ana, descriptivas, que podrían ser muy útiles para saber, ¿no?, las inequidades en quienes se benefician y quienes no se benefician de ciertos programas sociales, y es información relevante también para policy makers. Yo tenía una vuelta que darle porque me parece que tenemos datos muy útiles, algunos de ellos, para llamar la atención del policymaker cuando son datos que están vinculados a acción o a demandas que los gobiernos locales pueden hacer, por ejemplo. Y por eso pensaba en desempleo local, por ejemplo, ¿no? Que tú puedes... creo que es un determinante importante de, bueno, una cadena de determinación que impacta en salud y en desigualdades, y que los gobiernos locales podrían demandar a los gobiernos regionales o a los gobiernos nacionales acción en ese ámbito. O sea, se puede traducir directamente en política, ¿no? Lo mismo esta idea que es una idea que llevo cocinando hace mucho tiempo, de cómo mirar el gasto municipal per cápita, o sea, la capacidad de los municipios de hacerse cargo de su población cuando la población es a veces muy empobrecida y los municipios también lo son, y son cuestiones que uno puede mostrar, resultados sencillos, como dice Ana. Yo creo que la simpleza de los resultados es súper importante, y que van vinculados a acciones o al menos a demanda o a las agendas específicas de los gobiernos locales. Yo creo que ese es un buen nexo, ¿no? Y en ese sentido los índices a mí me generan confusión, porque hay quienes dicen que los índices compuestos son muy buenos para el policymaker porque son rápidos, pero luego pasa lo que se preguntaba en Ortigosa, que el índice uno no sabe bien qué es lo que hay ahí debajo y cuál es la acción que te va realmente, la acción remedial, ¿no? Eso, pero yo creo que tenemos mucha potencia ya con ser capaces de combinar contexto y nivel individual con los datos que hay en el SEC disponible.
yo puedo añadir algo a tu comentario, Alejandra. Hay un grupo que está trabajando en gobernanza y estamos trabajando discutimos en Lima y estamos trabajando con el framework de UN Habitat. En el costo per cápita está es uno de los dominios. Y la propuesta está en PNP, es submetido al PNP, y esto, la idea es que ya hicimos un pré-piloto, digamos así, buscamos las informaciones en algunos L2s, porque no hay como buscar en L1AD por ahora como un piloto. Entonces, y este dominio está contemplado como una posibilidad. Entonces, quizás logramos hacer algo y ahí estamos ahí intentando validar o por lo menos entender un poco más estes indicadores separados o juntos. Todavía no sabemos si juntos será bueno, pero por lo menos separado ya tenemos algún intento. Bueno, acá me están pidiendo muchas gracias, Valesca, y gracias a todos los que han participado en la discusión. Creo que esta discusión es una discusión que va a seguir. Creo que sería importante hacer más de estas discusiones un poco más seguido para poder trabajar un poco reflexivamente en las preguntas de investigación. I just wanted to close in English for the other people that were not very engaged in the conversation. We talk very fast in Spanish, but the idea would be to think more about within cities differences and also the mechanisms of how we linked individual socioeconomic and city socioeconomic environments, and also how we capture the dynamic of these changes to inform policymakers. I think we need now to close, but thank you very much to the panelists and all the people that participated in the discussion. Thank you, all of you, and I think we all are begging for a break, right? Yes. Okay, so we're a little bit behind the agenda, but that's okay because we have a little bit of flexibility in the time. So let's do, Anna, do you think a 10-minute break, 15-minute? I think 2:30, if we start at 2:30 promptly, 15 minutes is fine. Okay, so built environment, you'll still have your full time. We're just gonna start a little bit later. So come back in 15 minutes. See you all soon. Gracias. Sí, Wilson.